Se le conoce como síndrome metabólico a ese conjunto de factores fisiológicos, bioquímicos, clínicos y metabólicos que conllevan un incremento en el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus tipo 2. Las consecuencias de esto pueden ser mortales. Entre los factores se encuentran resistencia a la insulina, exceso de grasa abdominal, hipertensión arterial, estado de hipercoagulabilidad y estrés crónico. Las principales causas son exceso en el consumo de calorías, grasa, azúcar y sal. Las estadísticas son escalofriantes. Al menos en Estados Unidos, desde el año 2002, más del 25% de la población de 20 años padece síndrome metabólico. La recomendación para tratar o prevenir este síndrome es principalmente tener un estilo sano de vida, es decir, la restricción de calorías e incrementar la actividad física. Aunque de ser necesario, el paciente se podría apoyar en el consumo de fármacos para regular el cuerpo humano. Es un padecimiento que se puede prevenir y que además de la salud nos traerá grandes beneficios. Vamos directamente con nuestros invitados, Majo, a platicar sobre el síndrome metabólico. Agradezco al doctor Luis Zurita. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por la invitación. Por estar con nosotros. Él es endoscopista bariatra. Y a Miguel Ángel González, quien nos va a dar su testimonio. Miguel Ángel, bienvenido, muchísimas gracias. Muy buenos días. Comentábamos, doctor, que desgraciadamente está aumentando el número de casos de enfermedades que están muy relacionadas, crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Cuando a una persona le diagnostican este tipo de enfermedad, le descubren no solo una, varias. ¿Esto en conjunto es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones y enfermedades que nos llevan a mayores daños a largo plazo, cardiovasculares principalmente. Entre ellos está obesidad, colesterol, triglicéridos elevados y diabetes, ¿no? Pero desde el 2013 se le ha dado un poco más de importancia a la parte de la obesidad, que esta per se me va a desencadenar todos ellos, como resistencia a la insulina, que me va a generar diabetes, me va a generar otros problemas cardiovasculares. O sea, cuando una persona es diagnosticada con síndrome metabólico, por lo regular, ¿con qué padecimiento o alteración comienza? Debieran ser por lo menos dos. Entre obesidad hay varias clasificaciones. La más común es mujeres, una circunferencia abdominal arriba de 88 y hombres de 102. Diabetes, más de 100 es resistencia a la insulina o prediabetes, 126 ya diabetes. Entonces, debe ser por lo menos dos alteraciones. Dos alteraciones. Doctor, ¿cuáles son los estudios que hay que hacerse para descubrir el síndrome metabólico? Mira, hay que ir con un médico, de preferencia internista. Un médico internista es el que valora todas estas alteraciones. Sería una glucosa en ayunos o una hemoglobina glicada que nos muestra esta glucosa en los últimos 3 meses, como un resumen de los últimos 3 meses de cómo nos hemos portado, colesterol, triglicéridos, que nos midan la presión y el peso, el índice de masa corporal o una bioimpedancia que nos pueda decir de ese peso cuántos son kilos en agua, en grasa, en músculo. Es más exacto que el índice de masa corporal. Entonces, el principal riesgo, digamos, es justamente la obesidad. O sea, que nosotros tenemos, pues, la opción de prevenirlo mediante alimentación, ejercicio, o también hay un componente genético que te puede predisponer. Perfecto, es un componente multifactorial. Ya. Es una enfermedad, y eso es lo que hay que entender a la obesidad como una enfermedad crónica, la cual no se cura, se controla. Y tiene muchos factores. Parte pueden ser los genes como enfermedad, y parte puede ser la parte psicológica, nutrimental, hábitos, ejercicio. Entonces no solamente es atacar una cosa y no en todos los casos es fuerza de voluntad. Tenemos la idea de que es culpa, de que es que el paciente hizo algo mal, y así como conocemos gente que tiene obesidad, que por más de que trate de hacer ejercicio y comer bien no baja, conocemos a cuántas personas flaquitas que comen peor que cualquiera de nosotros y por más que quieran subir no suben. Entonces hay que entenderlo como una enfermedad y como tal hay que tratarlo. Es cuando yo digo que tienen un metabolismo de envidia, doctor, porque Así qué es. barbaridad. Yo también conozco gente Hoyitos muy delgada. en las patas. Exactamente. Pero ¿qué te parece, Majo, doctor, antes de platicar con Miguel Ángel, que es un caso, nos viene a platicar su historia, es un testimonio sobre el síndrome metabólico? ¿Por qué no hacemos un ejercicio en casa? Porque luego no le ponemos atención precisamente a la circunferencia, a la cintura.
Entonces, como medirnos nuestra cintura y a raíz de eso, con este factor, digamos, importante, con esta base, empezar a ver si estamos pasaditos o no. Sí, también. ¿Cuánto tiene que medir entonces la cintura de una mujer y cuánto tiene que medir entonces la cintura de un varón? Menos de 88 la de la mujer y 102 en el hombre. Cuando ya tenemos arriba de eso, ¿tenemos entonces, digamos, un síntoma de alerta? Sí, aunque también es difícil medirla depende de dónde te la midas, ¿no? Entonces, Claro. Cintura, cadera, es un poco complicado. Igual, otra de las formas que podemos verlo más fácil es el peso y la talla, el índice de masa corporal. Son cuántos kilos puede aguantar mi estatura para yo estar en un peso adecuado. Y en la mayoría de los casos, si yo mido 1,71, le quito el 1, 71, por ahí debe ser mi peso 70, superior. 71. Así es. Digamos que esa Es una forma medición muy es real. fácil. Ajá. Mido 1,74, 73, 74 kilos, Más es o lo menos. correcto Sí. para mí. Sí, sí, sí. Lo mismo para una mujer. Me llama la Para una mujer un atención, poquito menos. el tema de la cintura probablemente es una pregunta burda, pero ahí es principalmente donde acumulamos la grasa, pero hay personas que les engordan las piernas, Ujú. ¿no? O que a lo mejor las pompas o así, y tienen cintura, y hay sí. otros que no. Hay tipo de obesidad en las mujeres, se considera más como una pera, entre piernas, menos abdomen Pero a y los más hombres sí busto. se nos va la cintura, doctor. Es una- Las lonjas son terribles, somos una manzana. tremendas y odiadas. Somos una manzana, así es. Así es. Miguel Ángel, platícanos tu historia. ¿Tú fuiste diagnosticado con síndrome metabólico? Así es. Yo soy diabético ya 14 años. Tuve una etapa de negación porque me negaba todo. O sea, mi cuerpo me daba muchas señales de que estaba algo mal, pero me negaba. Mi madre falleció de las complicaciones de esta enfermedad, pero pues, llega un momento en que toca suelo y llegué a manos del doctor y su grupo de especialistas. Llegué con él pesando 115 kilos aprox y estuvimos como 2 meses haciendo dieta, ejercicio, pero bajé de peso, pero mis niveles de azúcar no bajaban. Ahí es donde comparto con el doctor que te puedes portar bien, pero hay algo en ti que no está funcionando. Claro. Entonces, no me quedó otra más que hacerme la cirugía. Y la verdad no me arrepiento de esto, porque hoy día tengo 40 kilos menos, niveles de azúcar de 90, 100. Ya estás controlado. Controlado. Finalmente. Soy diabético y lo seré toda Claro. mi vida. Pero manejas un control y sus niveles de medición de glucosa están en lo correcto, digamos. sin medicamentos. Sin medicamentos. Y sin medicamentos, que es medicamentos. importante. Y hablabas es. de estas señales. ¿Cuáles serían ¿Cuáles esas son? señales Sí. en tu Ay, caso? pues ¿Cuáles fueron? cansancio, dolor de cabeza, toda esta parte. Constantemente. Constantemente, toda la boca seca, mucha sed, orinas en las madrugadas, te puedes orinar mucho, una necesidad apremiante de comer mucho azúcar. Si no comes azúcar te sientes mal, nervioso, todo eso. Entonces realmente, bueno, y la ropa, ¿no? También que empiezas a verte, cada año vas subiendo de talla. Yo era Ya te talla, aprieta el pantalón Sí. y te tienes que estar comprando una talla más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. yo era talla doble XL y ahorita soy talla 34. ¿Y qué tal la diferencia? Otro Cuando nivel uno de entra vida. en tratamiento, Además anímicamente, Sí. ¿verdad? anímicamente se levanta Sí, uno. no, bueno. Pero Ganas. ¿qué es lo que quería preguntarte, doctor? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo trabajas precisamente con los pacientes cuando ya ubicas o ya estableces que una persona tiene síndrome metabólico? ¿Qué es lo más importante para ti en ese momento trabajar con esa persona? Primero, que el paciente entienda de que es una enfermedad y que es una enfermedad crónica, que vamos a vivir con ellos. No por un tratamiento vas a ganar inmunidad a nada más. ¿No hay cura entonces para el síndrome metabólico? No se considera, como son enfermedades crónicas, Ajá. no se curan. Se cura una gripa, se curan enfermedades. En este caso hay en este tratamiento ca- y así se es. puede mejorar la calidad de vida. Claro. Ok. Entonces, primero, entender que es una enfermedad y es crónica y que podemos tener más problemas. Segundo, que no es una causa, no es un bicho que me enfermé y se murió y me curé. Es multifactorial. Necesitamos nutriólogo, psicólogo, internista, ejercicio y en algunos casos cirugía bariátrica, que fue lo que se realizó. En algunos otros casos, otros tratamientos como medicamentos o valor intragástrico, dependiendo el paciente y dependiendo sus enfermedades, es lo que vamos a requerir. Entonces, pero equipo multidisciplinario y compromiso, cambios de estilo de vida. No es de que, ay, ya me operé y ya por eso ya Y bajé. en automático no. es mágico. No. Definitivamente no. Sí funciona como parte mágica porque al día siguiente Pero de la tiene que cirugía tener el ya paciente tenía un niveles normales, compromiso de cambio de hábitos. pero si yo por más de que no coma, si yo por más de que
¿La cirugía qué hizo? Hizo cambios metabólicos de que me disminuyó hormonas de apetito, me aumentan hormonas de saciedad, disminuye la resistencia a la insulina y por lo mismo se controla la diabetes, como menos y me entra menos. Pero si yo eso le hago que le meto alcohol, le meto chocolates, hay que hacer cambios de hábitos. Sí, cuando no te cuidas. ¿Cuáles son estas cirugías que son parte del tratamiento? Dependiendo del peso y la talla, vamos subiendo escalones. El primero es todos, equipo multidisciplinario, nutrólogo, psicólogo, medicina interna y ejercicio. Después, medicamentos. Hay uno, por ejemplo, liraglutide, que se usa mucho. Luego está balón intragástrico, que es una pelotita que se coloca dentro del estómago para pacientes que tienen muy poco peso, sobrepeso u obesidad leve, que nos ayuda a regresarlos al camino. Que nos ayuda, por ejemplo, una persona de que fumaba y deja de fumar y le entran los chocolates, hace una transferencia de adicciones. Aquí le puedes dar un empujoncito con el nutriólogo y psicólogo, corregir los hábitos y el balón de que te ayude a disminuir esa ansiedad por comer y esa cantidad de lo que coma. Porque se infla el balón al interior del estómago y da saciedad a la persona. Así es. Entonces deja de comer mucho. Ajá. Y te llenas más rápido. Si yo me lleno con 40 tacos, si le pongo un balón, el cual me va a servir como un flotador, a lo mejor con menos. Pero hay que corregir nutriólogo y psicólogo. Solito no cambia. Y las otras es manga gástrica, ya son cirugías por laparoscopía que duran entre 45 minutos, 1 hora, hora y media, 2 horas, y son de mínima invasión, 5 incisiones chiquitas. Se corta el estómago para que la parte donde produce hormona de apetito del estómago, que es la que se infla, la sacas y disminuye el hambre y me entra menos comida, pero hay que hacer cambios. Doctor Zurita, pero en este caso también es bien importante decirlo, que no porque yo quiera que me haga una cirugía ya. Tiene que ser específico y prescrita para determinados pacientes. Claro. ¿En qué casos específicamente se trabaja más la cirugía bariátrica? En pacientes con 35 de índice de masa corporal para arriba, ahí es donde entramos al índice de masa corporal, para arriba con alguna enfermedad. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, colesterol elevado, cualquiera de ellas. Arriba de 40 de índice de masa corporal sin necesidad de enfermedades. Y ahorita está la parte de cirugía metabólica, pacientes de 30 de índice de masa corporal con diabetes descontrolado, de difícil control. Por ejemplo, Miguel Ángel tenía, él ya entraba como parte arriba de 35, pero tenía una glucosa con múltiples medicamentos, con insulina en la mañana, insulina en la noche, y a pesar de eso, y hacer ejercicio y tratar de comportarse, no funcionaba. Entonces, dependen estos tipos pacientes, son las opciones que le da, y la mejor, en este caso, vendría siendo un bypass gástrico. ¿Qué fue tu caso? Así es. Un bypass. ¿El bypass cómo es? Exacto. Lo que se hace es, la parte del estómago y el intestino proximal, la parte inicial del tracto gastrointestinal produce muchas hormonas. Entre ellas está la hormona de apetito, que se llama grelina, que se produce en el estómago. La parte final del intestino produce otras hormonas que me generan saciedad. Entonces empieza a haber un desajuste en estos pacientes. Lo que tratamos de hacer es un estómago más pequeño y saltarnos el estómago anterior. Entonces, que pase la comida directamente del estómago nuevo, pequeño, hacia el intestino. De esa forma disminuye hormona de apetito, aumentan hormonas de saciedad, hay cambios en la absorción de las sales biliares, hay cambios en las bacterias que tienen las personas con obesidad, tienen diferentes bacterias a las personas sin obesidad, en el colon, por ejemplo. Y así muchas cosas que me ayudan, me da herramienta como paciente para yo poder hacer los cambios. Y los riesgos de todas estas cirugías es como cualquier otra, en cuanto a anestesia. Hay riesgos, pero por eso hay que usar a un equipo multidisciplinario primero. Tienes que ir con el multidisciplinario para que te controlen y te puedan disminuir los riesgos. Entonces, primero vas con un multidisciplinario, tu dieta, tu psicólogo, tu nutrólogo, tu internista, que te controlen tu azúcar, te controlen la presión y con eso disminuimos riesgos. Y con equipo quirúrgico certificado. Por ejemplo, nosotros en el equipo, un servidor, el doctor Raúl Marín, somos cirujanos bariatras certificados. El anestesiólogo Daniel Rodríguez es un anestesiólogo que se dedica exclusivamente a obesidad. Entonces, parte del equipo nos dedicamos exclusivamente a eso. Y mira qué interesante también tocar el tema psicológico, Majo, porque también tienes que trabajar por ese lado. Tú decías en un principio que tenías la negación a tope. Así es. ¿No? ¿Cómo viniste a trabajar también, además de la cuestión orgánica, biológica, que es muy importante para medir todos tus niveles y estar bien en estos momentos? ¿Cómo trabajaste también la parte mental, la parte psicológica, para que le entraras primero
Dicen que mucha fuerza de voluntad y después también aprender a entrarle a todo esto y participar, que nada es mágico, que no es con polvos mágicos para que tú te cures. De entrada, no hay cura. Sí, no hay cura. ¿Cómo le entraste en esa parte? Mira, fue un ejercicio en familia. Digo, tengo 2 niñas pequeñas. Antes de llegar con el doctor tuve una medición de azúcar de 380. Altísimo. Altísimo. Entonces, pues tuve un tris de un coma diabético, ¿no? Pues fue cuando empiezas a valorar la familia, las niñas, la salud, y fue que llegué con él. Pero el trabajo, un 60% sí es psicología. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando vamos a los restaurantes? Nos han inculcado desde niños que no dejes comida, que es un pecado que el tires. Pues no, por eso estamos gorditos. No, imagínate cuando llegas a un buffet. Que si es buffet, exacto. No, bueno, quieres comerte todo. Absolutamente hoy día todo no, porque está a 120 pesos. Sí, no, hoy día ya no vamos a buffets. O sea, ya no vamos a buffets. ¿Ya no vas a buffets? No, por ejemplo. ¿Ya te controlas mucho en lo que comes? Sí, ya aprendes a comer con la nutrióloga, ver qué tipo de alimentos puedes mezclar. En qué proporciones. Ponos un ejemplo. ¿Qué comías antes, que a lo mejor te desbordabas, y qué comes ahora que te controlas? Un ejemplo muy fácil. Cuando estamos en casa viendo una película, mi bolsa de botana, ¿sí? Me acaba yo una sola. ¿Grande? ¿Tú Grande, solo? Yo solo. Ahora, ¿qué hago? Compro trozos de apio en el súper y esa es mi botana. ¿Y con eso? Wow. Con eso. ¿Y estás bien? Yo estoy bien. ¿No Y sientes que igual. te falta algo? no, disfruto la película, tengo algo con qué comer, botanear, pero ya no los carbohidratos, sino algo verde, algo nutritivo. Claro. Aparte, les disminuye apetito y con lo poco que comen están satisfechos. No es de que vaya yo a sufrir, de que, por ejemplo, no nos ponemos en ese nivel de chin. Pues yo quiero comer y me dan ganas de comer todo el día. Aquí no tanto, entonces con lo poco que comas eres satisfecho y puedes escoger mejor lo que le metes, ¿no? Esto que menciona, doctor, es muy interesante porque creo que en general cuando nos ponen a dieta, es una palabra tan restrictiva en sí que todo se te antoja y quieres salirte, ¿no? En lugar del pollito a la plancha, quieres ir a los tacos. Y dice, ¿no, Majo? Que yo creo que tendrían que eliminar la palabra dieta. Claro, porque hábito alimenticio. Es lo que dices, hay que aprender a comer. Aprender a comer nutritivo. Aprender a comer. Y no solo alimenticios, sino también entra la parte de psicología. Claro. Porque si el psicólogo, por ejemplo, ahí en el grupo, en la clínica de obesidad, la psicóloga, el mismo día el paciente que va a la consulta pasa el nutriólogo y el psicólogo. Y el psicólogo puede platicar inmediatamente con la nutrióloga y ver qué podemos mejorar con este paciente. Entonces, si a mí me dicen, oye, pues las milanesas, me encantan las milanesas, no puedes comer milanesas, espérame. Pero, ok, vamos a negociar un poquito, a lo mejor no tan seguido, pero te podemos quitar otras cosas y podemos ajustar. O vas a comer salmón, espérame, donde yo trabajo alrededor no hay. Ok, enséñame el menú, cuáles son los menús que vienen y y se podemos, adapta. claro. O sea, lo importante es adaptarse. Fácil. Es algo sí, crónico. porque pareciera además que siempre ponemos el pretexto, no tengo tiempo, a qué hora, la distancia, no hay un lugar cercano con lo que me estás recomendando. Yo creo que sí es cuestión de pretextos. Hábitos. Sí se puede adaptar a alguien, sí se puede adaptar, uno le busca cuando uno tiene la intención de mejorar la calidad de vida. Ahora que lo dices, si tienes todo el interés y no hay Lo nada logras, alrededor, Majo. te llevas tu comida desde Claro, tu lo casa. llevas en un tope. Y las herramientas. Y si no, hay tipos de barritas de proteína Exacto, o barritas que te de ayudan un cosas poquito o que te mucho. puedan, por ejemplo, yo ahí tengo en el consultorio unas barritas de proteína o barritas para que cuando está y se me va el tiempo, me la coma, barrita. porque si no, sí, en los ciclos apetito, saciedad, por eso son las comidas en quinto. Me da hambre, como y me disminuye. Me da ¿Por eso hambre, como y recomiendan disminuye. comer 5 Así veces es. al día? Si yo dejo de comer, se me acelera las hormonas. Y viene el síndrome del atracón. Así es. Así es. Y ya pierdo. Claro, y Y como como uno de todo 3 lo que veces sea. en un solo Así trancazo. Sí. Por último, doctor, para ir despidiendo y agradecer muchísimo su presencia aquí en el programa. Recomendaciones rapidísimo para la gente que nos está viendo. ¿Qué es lo que tenemos que tomar rápido en cuenta para poder prevenir, evitar? Y si ya tenemos algún padecimiento, ¿con quién tenemos que acudir? Primero, buscar un equipo multidisciplinario donde tengan nutriólogo y psicólogo. No solamente es ir con el nutriólogo, que es lo que normalmente hacemos. Mucha gente puede argumentar que le puede resultar caro. Le sale más caro las complicaciones, Exacto. eso es uno. Y dos, hay incluso programas públicos
La clínica del Hospital Rubén Leñero es un programa público. Nosotros en CISO, ¿Tienen clínicas especializadas los hay, hospitales públicos? Entonces, hay hospitales públicos donde se puede, no es solo de que yo tenga que gastar. Pero las complicaciones, una diabetes, las complicaciones de la diabetes después de 10 años, amputaciones, insuficiencia renal, ceguera, pérdida del trabajo. Eso no sale más caro. No sale más caro. Muy bien, doctor, ¿algún teléfono, alguna red social para que lo podamos seguir a usted, por Claro favor? que sí, en la clínica de obesidad CISO, así nos encontramos en Facebook, o doctor Luis Zurita Macías Valadez en Facebook. 499-1465 son los teléfonos de la clínica y con mucho gusto. Fabuloso. Pues Miguel Ángel, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros y qué bueno que estás bien. Sí, ¿no? Por último, mira, yo gastaba 3,500 pesos al mes en medicamentos. ¿Y ahora? Nada. Y ya con lo que dejé de pagar ya se pagó la Ya. operación. Fabuloso. Claro. Es importante. Bueno, Ahí sí, está sí. precisamente Sí. como al principio Y la pensamos, ¿nos va a ropa. salir caro? No. Más cara las complicaciones, Totalmente. efectivamente. Muchísimas gracias a No, los al dos. contrario, Que gracias. tengan Muchas un gracias por la invitación. excelente fin de semana.